Yo estaba entrenando y hice un giro estático. Pues todo el mundo se quedó como impactado y se decían que la rodilla como que saltó. Y en la resonancia salió que tenía el ligamento anterior roto, tenía desgarre de meniscos y siempre los doctores me decían como no, tú ya no puedes volver a entrenar, o sea, olvídate de porras, sácate de porras de la cabeza. Aquí tenemos un regalito para ti, para que nos cuentes la historia detrás de esta foto. Tranquila, respíralo. Esto fue cuando grabamos el video virtual para el Mundial y en ese momento me sentía la mejor del mundo. Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de video podcast de Lone Photography. En este programa queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Lone Photography. Bienvenidos. Bienvenida Paula, estamos acá en un capítulo más de Detrás de las Fotos, el nuevo podcast y video podcast de Lone Photography. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá, por traernos tu historia, querer compartirla pues con todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo y tengan la oportunidad de aprender a través de tu experiencia. Te doy la oportunidad pues de que te presentes para quienes no te conocen y podamos contar esta historia tan bonita el día de hoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y bueno, mi nombre es Paula Báez, tengo 17 años. Desde el 2014 estoy en Pride Cheer. Lastimosamente, en el 2021 tuve una lesión de rodilla. Desde el 2018 represento a la selección Bogotá. En el 2019 representé a la selección Colombia en el Panamericano. Y ya. Bueno, tranquila, aquí vamos a tener una conversación suelta, puedes hablarme abiertamente y la idea es eso, que conversemos, que profundicemos y que la gente pueda involucrarse en esta conversación. ¿Listo? Voy a empezar con una pregunta abierta para que te conozcamos más. Cuéntanos, Paula, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que valoramos, lo que nos mueve día a día, lo que es nuestro motor. Digamos, para mí mi motor es mi familia, mi mamá. Ella es la que da todo por mí y eso es lo importante para mí. Listo. Ellos son las personas que te están acompañando y que hacen parte de todo este proceso que estás viviendo. Bueno, Paula, nosotros nos enteramos, o bueno, yo me enteré por redes sociales, por Camilo Castiblanco, en sus historias, de lo que estabas viviendo. Ya te había visto en el Panamericano en Costa Rica, que tuvimos la oportunidad de acompañarlas como Selección Colombia. Había visto pues tu proceso, el talento que tienes y desconocía esta historia. Cuéntanos, vamos a empezar desde atrás, desde tu llegada al porrismo y vamos a ir contando el tema de las lesiones, cómo fue. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer acercamiento al porrismo? Yo tenía 7 años cuando mis papás vieron que yo era muy activa. Entonces, digamos que para matar esa energía, decidieron meterme en una escuela de salsa. Entonces ahí duré más o menos como un mes y llegó Angie Ríos, la que es mi entrenadora, y ella vio que yo podía hacer como espaga, tenía como cierta flexibilidad y me invitó a un entrenamiento. Pues yo no conocía el tema de porras, yo pensé que era como las porristas de los futbolistas y eso. Entonces ya cuando fui al entrenamiento quedé enamorada del porrismo. Pero llegó un punto en que estaba continuando con salsa y con porras y los entrenamientos se me empezaron a cruzar. Entonces pues era muy difícil estar corriendo para un lado, para el otro. También las competencias tenía que cancelar algunas para poder ir a las otras. Entonces mis papás me dieron la opción de elegir o salsa o porras. Fue la mejor decisión de mi vida y elegí porras. Ahí empezaste a entrenar con Pride. Cuéntanos cómo fue ese proceso de evolución, cuántos años te tomó llegar a el nivel o a las habilidades que lograste desarrollar para incluso llegar a las selecciones. Nosotros empezamos entrenando al frente de la iglesia del barrio La Aurora. Me acuerdo mucho que la gente nos criticaba mucho porque era como, no, esto es de Dios, entonces no, o sea, era lo peor del mundo. Poco a poco fuimos como construyendo el gimnasio, que no sé, primero empezamos en
en la iglesia. Después empezamos a entrenar al frente de la casa de Angie. Después pasamos a entrenar al salón comunal, que en el salón comunal fue como cuando ya teníamos las colchonetas, en donde ya podíamos como botarnos a la gimnasia con más confianza. Y ahí fue cuando empezó como mi proceso de empezar a sacar flick, mortal. En el 2015 me fracturé el codo y ahí seguíamos entrenando en el salón comunal. ¿Cómo te fracturaste? Estábamos entrenando y hice una rueda libre. Y cuando estaba de cabeza, puse el codo así. Entonces, o sea, te apoyaste en la mano mal. Sí. Entonces me lo acomodaron y yo hice este movimiento y me lo fracturé. Entonces me llevaron al hospital y duré más o menos 3 días hospitalizada y me realizaron la cirugía, que fue que se me desprendió el húmero y me pusieron aquí unos clavos. Duré más o menos 1 mes y medio con el yeso. En la misma consulta que me retiraron el yeso, me quitaron los clavos. Ya poco a poco fui con las terapias, mi entrenador me ayudó mucho con las terapias, también con las pelotas, para pues volver a pues no cogerle el miedo a la gimnasia. Después de entrenar en el salón comunal, pasamos a un gimnasio que teníamos en la Caracas, que era como en un 3er piso, 4.º piso. Ahí fue cuando empecé a sacar giro estático, empecé a practicar los giros y ahí fue como donde empezó mi proceso de gimnasia. Después de eso... ¿Ahí en qué año vamos? Eso más o menos fue... En 2018. ¿Y ahí todavía no has hecho parte de procesos de selección? En el 2018 en Selección Bogotá. Ok. Me acuerdo mucho que tocaba mandar videos, de los que tocaba mandar por semana. Yo hacía la gimnasia y al frente de la casa de mi entrenadora. Tenía que hacer rondo mortal, devolver rondo mortal, ahí en el suelo. Después llegó pandemia, pues lamentablemente pues nos quedamos sin gimnasio. También pues no podíamos entrenar porque era pues muy difícil. Mi papá tampoco me dejaba salir por el miedo que me contagiara. Entonces lo que hacíamos era por videollamada con mi entrenadora y con los demás deportistas, haciendo físico, que practicar la flexibilidad, cositas así, hasta que ya dieron como el permiso para que pudiéramos salir y eso. Ahí fue cuando ya entrenábamos en las canchas de Costa Rica, ahí en La Aurora. Ahí fue cuando empecé a sacar giros. También un paréntesis era que yo tenía mi gimnasia con una técnica muy fea. Y poco a poco fui mejorando eso gracias a la selección y gracias a mis entrenadores. ¿En qué año? Bueno, 2018 fue Selección Bogotá. Sí. 2019 Selección Colombia. Cuéntanos ese proceso de Selección Colombia, cómo fue y qué te quedó a ti de ese proceso. Pues yo la verdad nunca pensé pasar a Selección Colombia, aunque yo conocía el talento que tenía. Yo me presenté para ver si pasaba o no. Con toda la confianza del mundo presenté mis elementos, lo que sabía. Gracias a Dios pasé. Entonces esa fue como la noticia más maravillosa de mi vida. Pues yo nunca había estado como en una Selección Colombia, entonces pues no sabía como las reglas que habían. Digamos que fue como un poquito duro acoplarme porque era como muy estricta y de ese proceso me llevó que es maravilloso estar en Selección Colombia y representar a Colombia. Así sea en un Panamericano, en un Mundial, es increíble. Y también el aprendizaje de Dani Acero, que él también fue como una persona clave en mi vida para mi proceso deportivo. ¿Estuviste solamente durante ese año? ¿Tú no continuaste el proceso Sí. con Dani? Nosotros competimos en Costa Rica en octubre. En 2020 llega pandemia y hacíamos lo mismo, videollamadas, hacíamos entrenamientos. También teníamos que mandar videos como para no perder el ritmo, porque a principio de año habíamos hecho tryout. Entonces, pues ya las que habían quedado seleccionadas eran las que hacían las videollamadas, también pues las suplentes. Ya en el 2021 vuelven a hacer nuevamente un tryout, también pasé. Ahí era la modalidad virtual. El proceso fue increíble, a pesar de que no pudimos viajar al Mundial. Eso fue como en septiembre que grabamos el video y en octubre ya fue la competencia. Y fue grandioso, o sea, yo me sentía emocionada viéndola por el celular, o sea, no me imagino cómo hubiera sido verla presencial. ¿Hasta ahí estuviste en ese proceso o continuaste? No, hasta ahí. Porque en octubre del 2021 me lesioné. Bueno, igual alcanzaste a hacer amistades en el proceso de selección.
Listo, aquí tenemos un regalito para ti, para que nos cuentes la historia detrás de esta foto. Tranquila, respíralo. Bueno, esto fue cuando grabamos el video virtual para el mundial. Y en ese momento me sentía, no sé, me sentía la mejor del mundo. Fue increíble. Y te quiero felicitar porque tuvimos la oportunidad de acompañar a las selecciones en ese evento virtual, de hacer esa transmisión y de estar en esa concentración con ustedes, en donde veíamos los retos, veíamos el amor que tenían por el proceso, veíamos el proceso que llevaban con Dani, esa unión tan grande que tenían como equipo. Creo que es de los equipos de Selección Colombia más unidos y más fuertes que he visto en la historia. Entonces felicitarte porque creo que todos estábamos muy emocionados de verlas y de ver cómo se integraban alrededor de la música y de ese espíritu de competencia que tenían en ese momento. Y a pesar de todo, porque pues ahí también estaba el nivel 7, entonces pues no podían hacer como bulla para alentarnos de que íbamos bien, entonces era como un silencio, pero la cara de felicidad de las demás personas era como, pues lo estamos haciendo bien y lo vamos a lograr. Te felicito. Gracias. Pasa esta competencia, pasa esa presentación, llega la lesión de rodilla la primera vez. ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba entrenando y hice un giro estático. ¿Con selección o con Pride? Pues no sé si lo puedo decir. Sí, Yo estaba es tu andando con historia. Selección Bogotá y hice un giro estático y cuando caí yo sentí que la rodilla salió y volvió a entrar. Pues todo el mundo se quedó como impactado y se decían que la rodilla como que saltó. En ese momento lo que hicieron fue como vendarme, ponerme espadrapo, pues seguir entrenando pero sin tanta carga. Pues yo no sabía la dificultad que tenía la lesión, entonces al día siguiente fui al hospital porque ese día estábamos en concentración y me dijeron como no, eso es un esguince, descanse una semana y siga entrenando. Pero tú estabas caminando, no había una inflamación o algún signo de alerta, pues. Sí, se inflamó muchísimo y al caminar estaba cogiendo. Ahí fuimos a almorzar y al volver yo como que intentaba subir, pero sentía que se desacomodaba la rodilla. Entonces llegó un punto que yo como no me duele mucho y no lo voy a intentar más. Al día siguiente fui al hospital y lo que te digo, me dijeron como no, es un esguince, descanse una semana y siga entrenando. Pues seguí entrenando porque pues nunca me hicieron radiografía ni nada. Cada vez que entrenaba sentía como cierta molestia y yo decía como pues de pronto es normal porque está resentida. Ese mismo año en Pereira competí en los Juegos Nacionales con Selección Bogotá. Interligas, creo. Sí, Interligas con Selección Bogotá y quedamos de primeras. Aunque yo en la rutina hacía mucha gimnasia, pues lastimosamente pues no podía hacer nada. En Igual, esa competencia... O sea, ¿te dolía o sentías incomodidades o por qué no lo podías hacer? Sí, y también por el miedo de que me volviera a pasar algo. Pero ya tus entrenadores habían decidido darte ese espacio de no exponerte más. También fue como, pues ya se lesionó, pues no la podemos subir, ya no puede pasar en gimnasia, la tenemos que quitar de aquí, ponerla atrás. Entonces fue como un golpe muy duro porque era la primera vez que yo competía a nivel 5. Bueno, tuviste esa presentación de Interligas con Selección Bogotá en donde ganaron. Pudiste igual hacer tu rutina, ya con menos carga de gimnasia, pero igual te quedaste como el sabor agridulce de no haber podido dar tu 100%. Pues yo recuerdo que ese día, bueno, en esa competencia fueron 2 días de presentación, la semifinal y la final. En el primer día me acordé que tenía que hacer como un ruso y cuando caí el ruso la rodilla se me fue. Entonces después tenía que subir en el partner
y hacer patada doble, la rodilla se me fue y solo hice patada giro. Entonces no tuvimos ese día como hit cero por como esa cosita. Y ya en el segundo día ya tuve como más seguridad en mí, aunque seguía como el miedo de que me pasara algo. Ese día ganamos, tuvimos hit cero. Y bueno, después del Interligas, yo tenía que viajar a México con mi equipo. Tuvimos que bajarle a mi gimnasia, que sí, bajar mi dificultad. Normal. Perdón que te interrumpa. Hasta ahí tú ya habías ido una vez al médico, te dijeron esguince y aún así después de ese evento de Interligas no habías vuelto a consultar. O sea, tú decías como debilidad o algo así. Pues yo sentía como la inestabilidad y eso, pero pues yo no, pues yo confío en los doctores, porque pues ellos son los que saben. Bueno, viajamos a México y en la competencia de México me tuvieron que aplicar un spray para que se me durmiera la rodilla porque me estaba doliendo mucho. Y pues yo soy muy tolerante al dolor, entonces cuando me duele algo es porque realmente me duele. Pude hacer la poca gimnasia que podía hacer, pude subir y ganamos. Entonces, después de la competencia, me seguía doliendo mucho y yo decía como no, esto ya no es normal. Volvimos acá a Colombia y fui al hospital. Y en el hospital lo mismo. Era como, no, es una bobadita, descansé una semana y siga entrenando. Pues yo hacía caso, pero pues ya, digamos que ese año ya quedaba como diciembre, entonces pues no habían como pues competencias. Ese mes me lo tomé como de descanso para como procesar lo que me había pasado. Llega el 2022, fue el tryout de Pride para saber en qué nivel uno se presentaba y eso. Me presenté en el nivel 4 y vaya sorpresa que no podía hacer nada. O sea, no podía hacer un salto porque sentía como que se iba. Entonces, O sea, tú esperabas como no, ya descansé y ya voy a llegar otra vez con todo. Y porque claramente ya no. me había tomado más de la semana que me habían dicho los doctores. Después del tryout, quedé en el nivel 4 a pesar de que no podía hacer gran cosa. Entonces me acuerdo mucho que yo subía en el partner y en el partner tenía que hacer, desmontábamos haciendo patada giro. Cuando yo pateaba la patada, yo sentía que esta parte de la rodilla se me iba. Entonces yo era como, sí, como el dolor. En Pride todos los años hacemos una competencia interna como para presentarnos en vestir, para presentar las rutinas, como para foguear. Al presentar, primero teníamos que presentar los best de cada nivel y después se presentaba el nivel. Yo me presenté el nivel 4 porque después de no poder hacer nada, un día de la nada pude hacer la gimnasia. Y dije como, bueno, me puedo presentar en best porque ya puedo hacer la gimnasia. En la rutina tenía que hacer la animación y en la animación tenía que ir gimnasia. Entonces, en la gimnasia de la animación estaba súper bien. Ya al momento de hacer la rutina, yo empezaba haciendo ruso, paraba y mortal. Yo hice el ruso, paré. Cuando hice el mortal, la rodilla no aguantó más y se salió. Entonces, ya fue como, no, esto ya definitivamente no es normal. Y fui al hospital. Ahí tuviste que parar la presentación, me imagino. Sí, que no presenté nada de la rutina. Fui al hospital y me decían lo mismo. Entonces, el que me acompañó fue mi papá. Y mi papá esa vez peleó con los doctores porque decía como, no, o sea, esto ya le pasó más veces y no es normal. Y pues le duele mucho y pues tú sabes, en las CPS uno tiene que hacer show para que lo atiendan. Pero esa vez yo no estaba haciendo show. A mí realmente me dolía mucho. Pues me hicieron como una radiografía, como pues, como porque sí. Y el doctor vio como una fisura y me mandó una resonancia como para descartar. En junio me hicieron la resonancia y en la resonancia salió que tenía el ligamento anterior roto, tenía desgarre de meniscos, tenía la rótula desviada y en la rótula tenía unas grietas y por ahí se estaba saliendo el líquido y la sangre. Pues nosotros sabiendo esa noticia fue como un golpe muy duro porque yo dije como no, me van a operar, yo no puedo volver a entrenar. Y con lo que me decían los doctores, o sea, era peor, porque ellos me decían como no, usted no piense ni siquiera en correr, o sea, eran ya muy dramáticos. Fuimos al doctor y me dijeron que tenía que esperar como 6 meses a que me terminara de desarrollar, que los huesos terminaran de crecer. Esperamos los 6 meses, en diciembre. Ahí todo ese tiempo estuviste quieta. Sí, aunque pues yo nunca me alejé de Pride, porque yo los acompañaba en las competencias, que de entrenadora, tal cosa. En diciembre tuve la cita para saber si tenía que seguir esperando más para que me operaran o ya me podían operar.
El 20 de diciembre me dicen que sí, que ya me pueden operar y me programan la cita para el 28 de enero. Entonces, emocionada y triste a la vez porque era un tiempo muy largo que tenía que esperar para volver a entrenar. Se llegó el día de la operación, tenía muchísimos nervios. El cirujano, bueno, él me operó, no recuerdo nada de la operación. Fue una operación ambulatoria. Ya a los días, cuando me tenían que quitar los puntos, el doctor me dijo como no, que estaba súper triste porque no había podido realizar la operación como él quería. Pero pues nunca nos dio un motivo como por qué lo dice. Él me dijo que probablemente podía volver a entrenar, pero que no era ni un sí ni uno, que eso dependía mucho de mi recuperación. Ahí empecé a asistir a unas terapias con el deportólogo Baracaldo, un señor de la unidad deportiva. Él me ayudó muchísimo en natación. Eso fue lo que me ayudó. Yo volví a entrenar porque yo me sentía bien para entrenar, ya no me sentía como con la inestabilidad. Empecé entrenando en el nivel 1 ¿Eso ya para qué año era? en el 2023. Ok. Eso fue a mediados de abril. Empecé a entrenar, obviamente con el nivel 1, después empecé con el nivel 2 y así a medida que mi rodilla iba aguantando. Me presenté en el distrital como nivel 2 y ahí avancé al nivel 3, después al nivel 4. En el nivel 4 me presenté en máster. Yo había hecho gimnasia, pero en la rutina no. O sea, sí con la carga, la rutina no. Tomaron la decisión de que yo hiciera gimnasia en la rutina y al momento de presentarme a hacer la gimnasia fue increíble porque yo decía como, pues los doctores me decían que yo no podía y aquí estoy. Normal, yo súper contenta con mi gimnasia. Se llegó Continental en Medellín y también me presentaba con el nivel 4. Me acuerdo que en la rutina tenía que hacer flick mortal y al momento de hacerlo hice el flick y cuando caí el mortal la rodilla se salió. O sea, se fue como salió y volvió a entrar. Y yo en la rutina tenía que hacer más gimnasia. Y yo recuerdo que mi entrenador estaba atrás mío y me decía como, no, Mona, no más gimnasia, porque sí podía ser una lesión mucho más grave. Pues me tocó seguir la rutina sin hacer la gimnasia, aunque eso era como algo que me movía como para seguir animando, ¿sí? Sí. Aunque yo terminé la rutina y me acuerdo que estaba en el baile ya finalizándolo y como que se me viene el momento de sacarme la rodilla otra vez y me puse a llorar terminando el baile. Ya salimos de competencia y dije como, ¿qué pasó? O sea, yo estaba bien, ¿qué pasó? Después de eso, llegamos a Bogotá. En Pride tenemos una póliza. Entonces, por póliza, me fui al hospital. Dimos con el doctor Camilo Fajardo, que de ese doctor ha sido un ángel para todo este proceso. Seguimos el proceso con la póliza hasta que llegó un punto en que ya no había más dinero en la póliza, porque había como cierta cantidad y de esa cantidad se tenía que repartir para cada articulación. El doctor nos dijo como, bueno, hago un paréntesis, y es que el doctor, con solo hacerme una prueba de cajón, ya dijo, se rompió el ligamento otra vez. Nos pidió las historias clínicas de lo que me habían hecho en la anterior cirugía, de todo lo que me había pasado. Él dijo como, no, este doctor hizo un mal procedimiento, porque él retiró el 80% de los meniscos y lo que tenía que hacer era o aplazar la cirugía o agregarle algo para que no fuera como tan duro el impacto. Me mandó una resonancia y en la resonancia se determinó que sí, que ya solo tenía el 20% de meniscos y eso lo que me creó fue una artrosis. Y, o sea, después de la cirugía y las competencias a las que ya empezaste a ir, ¿no tuviste igual controles ni resonancias para ver cómo iba avanzando? No, el doctor me mandó como unas terapias de la EPS, en las que uno pues tiene que ir, y me asignaron las terapias como 2 meses después. Y en esos 2 meses yo ya podía caminar. Lo que me dijo la terapeuta fue como, no, tú ya puedes caminar, haz una sentadilla. Yo hice la sentadilla y me dijo como, no, tú ya estás bien, tú no necesitas terapias. Entonces pues uno dice como, bueno. Y ya eso fue lo que pasó antes de la tragedia. Ya cuando el doctor Camilo Fajardo me mandó la resonancia, determinó todo eso. También determinó que lo que hizo el doctor, el cirujano, fue estirarme el ligamento y no, o sea, lo dejó como muy débil, como muy tensionado, entonces era muy fácil que se rompiera.
tenían que poner como un tornillo para fijar el ligamento y lo tenían que poner horizontal. Y lo que lo puso fue vertical. Entonces, pues eso no servía. También como tenía tan poco menisco, el doctor dijo de una que no. O sea, tocaba un trasplante de menisco. Yo fui yendo como a las citas médicas y siempre los doctores me decían como no, tú ya no puedes volver a entrenar, o sea, olvídate de porras, sácate de porras de la cabeza. Y siempre, o sea, la primera vez que me lo dijeron fue como ya muy duro, porque yo como volví a entrenar y me volvió a pasar lo mismo y que me digan lo mismo, o sea, ya fue como, bueno, ya toca aceptar, ya lo tomé como, o sea, me dolió muchísimo, pero ya dijo como, bueno, o sea, las cosas pasan por algo y tal vez la vida me tenga algo preparado para más adelante. O sea que ahí desde septiembre dejaste de practicar. Pero yo, sin falta, iba todos los fines de semana a los entrenamientos. Ya en septiembre determinaron eso, o sea, ya me tenían o me tenían que operar de nuevo. Pasaron los meses, iba yendo a las citas médicas y me decían lo mismo. O sea, me decían como no, busca un deporte rectilíneo, que no tengas que hacer esfuerzo de la rodilla, que yo no sé qué. Entonces sí era como no, porque pues la verdad nunca he pensado en cambiarme de deporte. Bueno, se llega este año y en mayo llaman a mi mamá y le dicen, el donante ya está, porque lo más difícil era eso. O sea, se podía morir un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Y tenía que ser como una persona de mi edad, que la familia haya donado los órganos y que sea de mi contextura, que sea de ciertas medidas. Entonces era muy complicado. Llamaron a mi mamá y le dijeron como el donante ya está, pero no la podemos operar aún porque los doctores están como en unas conferencias fuera del país. Fue como, bueno, ya por lo menos es como Una esperanza. sí. Bueno, me programaron la cita para el 29 de mayo. Yo me acuerdo que en la cirugía, entrando a la camilla y eso, yo no sé si era el frío, los nervios, no sé, pero yo estaba en la camilla y yo era temblando, o sea, Esas salas son muy frías, las salas de sí. cirugía. Y también estaba temblando porque tenía mucho miedo de que me dejaran mal. Sí. Entonces, entre el doctor Camilo Fajardo y Rodrigo Jaramillo fueron los que me operaron. Y también como era un hospital universitario, tenían que haber como estudiantes dentro de la sala para ver cómo se realizaba el proceso. De mi cirugía sacaron como muchos videos y sí, o sea, era como un boom porque nunca había habido algo así, alguien así de mi edad con una lesión tan grave. Bueno, los primeros días de la cirugía fueron terribles. O sea, el dolor era horrible. El día que salí de cirugía, me mandaron a una sala donde sacan a todo el mundo. Y como yo era menor de edad, soy menor de edad, me tenían que dar un cuarto. Pero pues no lo hicieron. Como los doctores pensaban que yo era mayor de edad, llegaron al punto de aplicarme morfina. Y Por pues el dolor. eso es algo muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que ya mi mamá peleó para que me dieran un cuarto. En el cuarto yo estaba viendo el celular y yo le decía a mi mamá, mami, estoy viendo rosado. Entonces mi mamá estaba preocupada y le fue a decir a los doctores que, pues, que sí era normal. Dijeron que sí, que porque eso era un alucinógeno. La primera noche pude dormir 1 hora porque el dolor era intenso, o sea, era terrible. Yo sentía como todo esto caliente, no, era terrible. El segundo día también yo podía estar así en la cama y me llegaba como desde aquí como una corriente. Eso era terrible. Ya el tercer día, primero me dejaron hospitalizada porque no podía mover el pie. Entonces no podía hacer como esto. Sí. Lo que dijeron los doctores era que de pronto con las mangueras de agua que metieron en la cirugía pudieron afectar algún nervio, algún tendón. Entonces que eso pues tal vez era. Entonces al segundo día no lo podía mover. O sea, estábamos súper preocupadas. Sobre todo después de la primera mala experiencia por negligencia y que volviera a pasar, ¿no? Al tercer día ya lo pude mover y fue como, bueno, ya, una esperanza. Me mandaron para la casa, igual, seguía el dolor, o sea que yo no me podía mover y yo pues estaba acostumbrada a hacer las cosas, a ser muy activa, a estarme moviendo todo el tiempo y estar en una cama así que no me puedo mover, que tengo que estarle diciendo a la gente que me haga esto, que me haga aquello, era muy tedioso. Afortunadamente tuve el apoyo de mi mamá, de mi familia, que era como, ¿qué necesita? ¿Que le ayudo? ¿Le muevo aquí tal cosa? Así. Primero me
quitaron los puntos a las 5 semanas, si no estoy mal. El doctor mío como ya la puede empezar a doblar, pero todavía no la puede apoyar. Ahí me hizo en el consultorio unas terapias y la pude doblar a 30 grados. Entonces me dijo, la meta es que la dobles hasta 60 grados. Yo, juiciosa, iba a las terapias de Damaris Martínez, la dueña de la clínica de MUP. Me ha ayudado muchísimo en todo este proceso de la recuperación. Que es fisioterapeuta, ¿no? Sí, ella me Y mandaba... que además conoce de porrismo. Sí, me mandaba las terapias y bueno, yo iba al consultorio de ella me explicaba las terapias, lo que podía hacer, lo que no. Y yo en la casa iba haciendo las terapias, que doblarla así, que si me dolía, que sí, tal cosita, que el masaje, que para despegar las cicatrices, porque también el miedo era que creara una fibrosis. Y es que las cicatrices se pueden pegar al músculo. Entonces, pues eso no me va a permitir muy bien el movimiento. Pude lograrla a más de 60 grados, a 90. Entonces, para mí era un logro increíble. También el doctor me había dicho que ya la podía empezar a levantar, porque los primeros días yo como que intentaba, pero como que esta parte la sentía muerta, o sea, yo eso no se levantaba. Un día en el consultorio de Maris, yo le decía como, no, es que no la puedo levantar, y me iba a subir a la camilla y se levantó. O sea, fue increíble. Al día siguiente no la podía levantar, entonces era como un vaivén de emociones y me frustraba mucho, porque decía como, ayer sí la pude levantar y hoy no, o sea... Y el dolor ya iba disminuyendo. Sí, ya la podía empezar a levantar. Y lo que digo, era un sub y baja de emociones. Tuvimos la cita con el doctor y él me dijo, ¿cómo la puedes levantar? Y yo, sí. La levanté y me dijo, como súper bien. Me dijo, ¿la puedes doblar? Y yo, sí. Entonces yo toda creída me puse en la cosita de la camilla, en el borde, y la pude doblar a 90 grados. Entonces el doctor nos hizo una cara como de asombro, pero no de asombro de qué bien, sino de preocupación. Entonces con mi mamá nos miramos como, ¿qué pasó? Entonces dijo que tocaba hacerme una resonancia porque, aunque no la estaba esforzando tanto, tocaba ir muy progresivo. No podía ser como muy brusca porque se podía volver a dañar el menisco. Y como aún no, como que el cuerpo no es totalmente mío, yo no voy a sentir. Fue como, bueno, ya el doctor dijo que a más de 90 grados no la puedo doblar y empecé con terapias de empezar a la marcha, a caminar, pero con muletas. Ya al principio, cuando apoyaba el pie, sentía como un hormigueo feo, por lo que duré tanto tiempo sin apoyarla. No, ya después nada, ya estoy aquí, ya puedo caminar bien. Es un proceso muy bonito el que tuviste que vivir, muy difícil, de muchos aprendizajes, de lesiones, dificultades. Y ahí quiero que nos regresemos a esta etapa en la que muchos nos enteramos y vimos la difusión en redes sociales de lo que te estaba sucediendo, más allá de la lesión, de las dificultades que tenías para la cirugía. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Tú venías con un proceso de una póliza que agotó el recurso y que empieza ahí como la parte maratónica para ti. Cuando se acabó el dinero de la póliza, pasamos a la EPS a volver a hacer todo el proceso desde el principio, desde urgencias. Ya cuando determinaron que me tenían que operar, la EPS nos pedía el 10% de la operación. Teníamos que pagar 600.000 pesos, pues no teníamos dinero para pagarlo. Nos dieron la noticia un lunes y teníamos que pagarla antes del viernes. Entonces sí, en esa semana era como imposible recoger como todo ese dinero. Hasta que llegó Camilo Castiblanco y Angie Ríos y me hicieron el video. Hablaba de todo mi proceso, de la lesión que tuve y que por negligencia médica pues estuve en el duro proceso de volver a que me operaran. Pues le pedía como ayuda a las personas para que donaran y fue increíble, muchísima gente ayudó y alcanzamos a recoger más o menos 4 millones de pesos en 3 días, o sea, era increíble. También gente de otros países donaron, o sea, eso era un apoyo increíble. ¿Cómo llegaste a Camilo? ¿Cómo supo él o ya se conocían antes? A Camilo lo conozco desde muy chiquita porque él estuvo en Pride y en un momento él empezó a trabajar en un colegio. Me dijo que si yo podía como participar en el equipo de él para hacer como la gimnasia, así como esas cositas. Y pues le dije que sí. Entonces como que desde ese momento teníamos como la confianza, así como
cariño. Desde ese momento, como que así sea como una vez por mes, estamos como hablando, sí, como interactuando, reaccionando en la historia, así. Recogimos ese dinero, muchas personas de otros países también donaron y aprovecho este momento por agradecerle a todas las personas que donaron, porque sin su ayuda no habría podido lograr que me operaran. Y es una de las cosas más lindas del porrismo y es todo ese trabajo en equipo, ese trabajo en comunidad que se hace, cómo se mueven las fibras y el buen uso de las redes sociales y de la influencia que tienen personas como Camilo en muchas personas, la motivación y la iniciativa de tu entrenadora que para todos está muy claro que es una persona que se propone algo y lo Lo logra. logra, que se haya movido a favor de este proyecto y a todos los que hicieron parte de la donación. Qué rico porque pues gracias a eso pues lograste tener esta segunda oportunidad que ya fue en un hospital universitario, según nos contaste, ¿no? Bueno, gracias a Dios se logró la cirugía, ahora estás en esa recuperación. Yo no soy especialista, pero mi pareja sí, ella es fisioterapeuta y por eso conozco un poco al respecto. Y sí es importante respetar los procesos, ir despacio, ir con calma, hacerlo muy bien, hacer el fortalecimiento. En este deporte he conocido N mil personas con ligamentos rotos, meniscos, bueno, con muchas complicaciones, 2, 3 cirugías, y que muchos de ellos se han recuperado muy bien, han logrado continuar en el deporte, retomar otros deportes y darte esa motivación a seguir con esa esperanza y esa fuerza que tienes, pero también darte la precaución de hacerlo bien, porque muchas veces si bien la mente es muy fuerte y todo estos temas de motivación son muy bonitos, el cuerpo también tiene unos límites. Hay que seguir los procesos con calma y hay que escuchar al cuerpo, hay que sentirlo y es mejor demorarte a volver atrás, a tener que volver a empezar. Entonces, llévalo con calma, que seguramente acompañada de una buena fisioterapeuta que además conoce el deporte, vas a lograr tener la recuperación que necesitas y volver a brillar, volver a estar en los escenarios en donde te queremos ver muy pronto. Ahora quiero que hagamos la reflexión sobre todo este tema de las lesiones, cómo haya sido todo el manejo. Obviamente nos contaste gran parte de las historias y de cómo fue sucediendo todo, pero creo que hay mucha desinformación todavía de lesiones, de terapias, de recuperaciones en los entrenadores, en los cuerpos técnicos. Falta escuchar más esa parte profesional en el deporte. Falta que en nuestros clubes, en nuestras ligas sigamos teniendo cuerpos médicos más robustos y que los entrenadores también empiecen a respetar más los procesos, porque históricamente hemos visto muchos casos de te lesionas, el entrenador todavía no sabe qué tienes y ya te empieza a amenazar, te empieza a decir te voy a quitar tus posiciones, si no estás lista para tal fecha te voy a sacar de la rutina. Entonces empieza una presión psicológica sobre los deportistas fuerte que rompe estos procesos de recuperación, que acelera las lesiones, que las vuelve crónicas y que no es saludable. Creo que es importante para todos tomarnos cualquier lesión con la seriedad que merece, no solo porque fue una cadena de cosas, ¿no? Fue todo enlazado para que fuera de mal en peor, porque luego llegas a una consulta en donde te ignoran y para todos pues también importante ser perseverantes en eso, en que si realmente tenemos una gran molestia, buscar al menos una radiografía, que si continúa la molestia, busquemos los medios para lograr una resonancia o para encontrar a esos especialistas o dentro de esta misma comunidad de deportistas que hay muchos especialistas, hay médicos, deportólogos, fisioterapeutas y gente con muchos conocimientos. Ojalá podamos construir esa comunidad que nos apoye y nos lleve a informarnos y a saber cómo llevar esos procesos cuando a veces no se cuenta con los recursos o las CPS o las entidades no nos facilitan esa recuperación. Desde esa perspectiva, cuéntanos cómo fue tu proceso, qué opinas al respecto y qué crees que también podamos añadir a los entrenadores, a los deportistas, desde todo lo que aprendiste. Pues sí, fue como un golpe muy duro porque eso detuvo, o sea, ha detenido mi proceso deportivo por 3 años. En los 3 años en los que pude haber sacado más elementos, tal vez llegar a competir en el Mundial con la selección Colombia. Y ha sido muy duro. Puede ser una mínima cosita y ya se puede convertir en algo muy grande. Exacto, se van escalando esas lesiones por no tener el respeto y el cuidado que merecen.
y las recuperaciones que merecen, que también a veces es eso, ¿no? Como que ya te empiezan a presionar de cuando estás lista, te vas a sacar de la rutina, viene la competencia, entonces a veces hay como mucha presión. Y al contrario, deberían ser ellos quienes exijan ir despacio, el tráeme la resonancia y el concepto médico de que ya puedes practicar progresivo, ir escuchando al deportista. Gracias a Dios, hoy estamos contando una historia en la que lograste tu cirugía, lograste el donante y ya estás dando los pasos y bueno, llegaste acá con tus muletas y con tu familia que te está acompañando y que te apoya en todo este proceso, pero pudimos haber contado otra historia. Entonces es muy importante eso, que las ligas, las instituciones, los clubes, los equipos, sean pequeños o sean grandes, aprendan de esto, ¿no? Ya pues no es hora de voltear a mirar y a juzgar atrás, sino de aprender de qué errores se cometieron, de dónde hubo fallas y cómo podemos mejorarlos. Entonces, esa invitación para todos a que nos tomemos muy, muy en serio las lesiones. ¿Algo más que quieras añadir, personas que quieras mencionar? Aprovecho este momento para mencionar mi emprendimiento que junto a mi familia realizamos y son cositas en crochet. Y bueno, en este momento les traje un regalo a los de LON. Está súper bonito. Ahí está en cámara. Está muy lindo. ¿Es una rosita? Sí. ¿Cómo se llama tu proyecto? La Eterna Primavera. Listo. Ahí está para que la sigan en redes sociales. Ahí está en pantalla para que vean las cositas que está haciendo Paula con su familia y les den todo el apoyo para que tengan obsequios ahí para sus seres queridos o personas que más quieran alrededor de ustedes. Voy a poner por acá para Banji. ¿Alguien más aquí quieras mencionar? Agradecerle a toda mi familia, a mi mamá, a G, a Cristian, a Camilo Castiblanco, que sin su ayuda y sin su apoyo no habría logrado que me operen. Y la ayuda que me han brindado ha sido grandiosa. Desde el momento en que salí de cirugía, incluso antes de entrar a cirugía, ya me estaban escribiendo que Dios me bendiga, que me iba a ir súper bien. Sí, como esos mensajitos que, aunque sean muy mínimos, a uno lo llenan. Es importante también eso también. Cuando los deportistas entran en cualquier lesión, en cualquier proceso difícil personal de salud, cuando ves a los entrenadores ahí presentes, pendientes, escribiéndote, preocupados, o al menos pues brindando su acompañamiento, también es muy importante, ¿no? Parece también hay muchos casos que personas que se sienten abandonadas de sus escuelas porque te lesionaste y nos olvidamos de ti. Entonces, también ese feedback para los entrenadores y las escuelas. Última pregunta antes de irnos, Paula. Cuéntanos un consejo que le darías a Paula cuando tenía 15 años de edad. Si pudieras mandarle un mensajito en este momento, ¿qué le dirías? Que sea muy fuerte mentalmente. Bueno, creo que todo este camino le ayudó a Paula a fortalecerse más aún y a motivarse y a encontrar más inspiración para volver a la pedana y volver a motivar a muchas más personas. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos toda esta historia que nos movió muchas fibras a muchas personas. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, muchas gracias también por su tiempo. Esperamos que hayan aprendido pues, de esto, que se lleven lecciones, que se lleven esas reflexiones que logramos hacer acá a partir de tu historia. Muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos la mejor recuperación. Aquí estamos esperando a volverte a ver en los escenarios y tomarte muchas fotos. Tómala con calma y ahí te volveremos a ver. Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar acá. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal Detrás de las Fotos, Bailón Photography.